Muy buenas, ¿qué tal? Hoy traigo un vídeo que creo que es una gran pieza para ayudarte si eres entrenador de equipos de iniciación, de base o amateur, con el tema del lanzamiento desde la posición de extremo. No sé si te ocurre que muchas veces los jugadores peor coordinados acaban jugando en el extremo, que es el jugador que toca menos balón en la fase de ataque, y a lo mejor también te ocurre que cuando reciben el balón ya sabes que si lanzan muy difícilmente van a conseguir gol. Este jugador, además, probablemente acabe abandonando el equipo e incluso la práctica del deporte porque evidentemente se dará cuenta de que las cosas no están funcionando y de que no resulta ni útil ni divertida su función. Te cuento cómo integrar a este deportista en el equipo para que pueda lanzar desde el extremo y meter gol muchas veces. Bien, se dan dos paradojas en la cultura o en el paradigma de la enseñanza del balonmano, que además las tenemos totalmente arraigadas, por lo menos lo que yo he visto muchas veces, que son las siguientes. En primer lugar, el jugador peor coordinado lo metemos a jugar de extremo. Cuando inicia, en sus primeros días, esto tiene una lógica. La lógica es que, como está menos acostumbrado a jugar, va a cometer más errores y, por lo tanto, jugando en la primera línea, por ejemplo, de central, todos los balones pasan por allí, la presión defensiva está allí y vamos a perder muchísimos balones, no va a poder conseguir acciones de éxito. Bien, tiene su lógica. ¿Cuál es el problema? Que meterle en el extremo sin enseñarle cómo meter gol desde el extremo, le estamos obligando a lanzar desde la posición más difícil, por lo menos en cuanto a ángulo de lanzamiento. Así que desde la posición más escorada hay mucha más dificultad para meter gol y ponemos a la persona que está menos coordinada. Bien, esto tiene un sentido, pero necesita o exige que le enseñemos cómo hacerlo. Y la segunda paradoja que tiene que ver con eso es que normalmente la formación en el mundo del balonmano, por lo que yo me he encontrado, te enseñan a partir de modelos de éxito, de deportistas que saben hacer una rosca tras una finta de giro y tras conseguir no sé qué historia más. Vamos a ver, el deportista que hace muy bien las cosas no le hace falta entrenar tanto o no le hace falta tanto entrenador. El entrenador puede demostrar que vale para ayudar a un deportista, sobre todo en formación, cuando ayuda a deportistas a los que no les salen las cosas. Aquella persona que parece un poco más patosa o más desorientada. Ahí es donde nosotros como entrenadores vamos a aprender cómo ayudar. Por lo tanto, estos modelos de enseñanza de se entrena mañana y tarde, hacemos una carrera de 20 minutos. Yo he entrenado muchísimos pivotes y porteros para los cuales era absolutamente contraindicado entrenar mañana y tarde, contraindicado salir a correr 20 minutos, porque no están preparados, porque no es su nivel. Así que voy a bajar al nivel de los errores, de los fallos, de la gente que no consigue lanzar bien desde el extremo y desde ahí aprender para ayudarles. Bien, vamos a centrarnos en dos asuntos. El primero es dónde se tiene que colocar el extremo cuando no tiene el balón. Muchas veces hemos observado que los grandes jugadores se ubican aquí, y esto puede darles mucha ventaja, es decir, en el córner. Acordaros de que no se puede salir fuera del campo, pero sí estar sobre la línea. Perfecto. Pero hay otras situaciones en las que otros extremos juegan aquí, en la confluencia de la línea de golpe franco, de 9 metros, ¿no? Bien, ¿es mejor una que la otra? ¿Por dónde empezamos? Pues vamos a analizar qué ventajas tiene cada una. Si nosotros tenemos una presión defensiva, por ejemplo, por parte de este defensor, vamos a ver que recibir este pase cuando estamos en el córner, esta línea de pase de aquí está más cercana al defensor que esta otra línea de pase de aquí. Por lo tanto, para tratar de colaborar en el juego, es mejor salir de la cueva y no estar en el córner. También ocurre que saltar desde esta zona es prácticamente absurdo, porque realmente tengo muy poco ángulo. Por lo tanto, si yo pretendo lanzar más o menos desde esta zona de aquí o saltar para coger impulso, entonces el deportista, el extremo que está en la posición gris, en la posición de 9 metros, está más cerca. Vamos a tomar las medidas en un segundo y este jugador de aquí se encuentra a 2,4 metros, mientras que el rojo está a 3,2 metros. Significa que va a tardar más el balón en llegarle y él a dar una carrera hacia ese punto. Todo ello le da ventaja al defensor. Por lo tanto, para lanzar desde ángulos no muy cerrados,
parece que estamos más cerca de recibir y poder entrar y conectar con facilidad si estamos en la posición cercana a los 9 metros. En cambio, si estamos en el córner, tenemos más dificultades. Evidentemente, la ventaja de estar en el córner es justamente el lanzamiento con muy poco ángulo. Si tú pretendes lanzar con muy poco ángulo, por ejemplo, desde esta zona de aquí, entonces, claro, evidentemente, el que esté en el córner está mucho más cerca, pero es que además su carrera espontánea, su carrerilla para adaptar el balón, ya empieza a ganar ángulo, es decir, para cuando salte, ya está yendo en la misma o parecida dirección. Sin embargo, aquel jugador que viniera desde los 9 metros tiene que hacer un quiebro, tiene que venir hacia ese punto para saltar y luego prácticamente a 90 grados tratar de ganar ángulo, con lo cual deberá frenar y no podrá saltar con tanta potencia. Por lo tanto, y a modo de resumen, en el córner vamos a recibir menos balones y lo tenemos más fácil para lanzar con poco ángulo. Esto probablemente se parece mucho al juego de la élite y por lo tanto también requiere más destreza, lanzar con menos ángulo. Sin embargo, para iniciarse, la posición cercana a 9 metros parece mucho más lógica, dado que hay carrerilla más breve, recibo más fácil del compañero y me orienta a lanzar con más ángulo. Y el segundo gran consejo, gran tema, es hacia dónde dirijo mi salto para facilitarme la acción de lanzamiento. Y vamos a tomar unas medidas. En primer lugar, vamos a ver que aquí yo estoy a 9 metros, 8,80, 80 y pico, de la línea de gol. La línea de 9 metros está respecto al palo corto. Bien, pues si vemos un lanzamiento del extremo, por ejemplo, desde el borde del área, dirigido al ángulo largo, a la cruceta o al palo largo, vemos que son 8 metros. Incluso, esta era una acción con mucho ángulo. Si yo lanzo con menos ángulo, desde el borde del área, tengo 9 metros. El balón tiene que recorrer la misma distancia lanzando al ángulo largo desde el extremo como si estuviera lanzando al ángulo corto desde 9 metros. Tenemos claro que en los 9 metros es muy importante la carrerilla, poner a lanzadores fuertes y muchas veces en el extremo ponemos a un tirillas pensando que lanza más cerca del palo corto. El palo corto ahora le queda a 6 metros, evidentemente, porque el área está a 6 metros del palo corto. Pero en la zona de extremo, el palo largo nos queda a 9 metros o casi. Por esta razón, no tendría sentido poner a un jugador más débil en la potencia de lanzamiento a jugar de extremo, porque además muchas veces los porteros tapan el ángulo corto, esto ocurre mucho en la base, y el lanzamiento espontáneo es dirigido al ángulo largo. Entonces yo estoy teniendo que hacer un lanzamiento que en cuanto a potencia es de los difíciles. ¿Cómo podemos saltar para tenerlo más fácil? Pues evidentemente lo primero que tenemos que hacer es tomar medidas. Desde el borde del área yo tengo 14 grados de lanzamiento, significa que tengo 14 grados en donde el balón va a ir a portería, luego todo lo demás ya va fuera. Y como os decía, tengo 8,3 metros hacia el palo largo. El palo corto no hace falta que lo comentemos porque siempre va a estar más cerca que el palo largo. Entonces, si lo que hacemos es acercarnos, y por ejemplo yo me pongo aproximadamente 2 metros dentro del área, cada cuadro de estos grises es 1 metro cuadrado, entonces tengo 23 grados. Claro, al acercarme se ensancha el ángulo de lanzamiento. Por lo tanto, ahora acabo de ganar un 50% o más de ángulo de lanzamiento, pero es que otro detalle fundamental es que acabo de reducir la distancia con el palo largo de 8,3 a 6 metros. Por lo tanto, nuestro objetivo al saltar, por ejemplo, desde aquí, desde donde nos deje el defensor, nuestro objetivo es, además de ganar ángulo abriendo nuestra trayectoria en esta dirección de aquí, para ganar más ángulo, pero también gano ángulo y además me acerco al palo largo si salto en profundidad. Evidentemente, el saltar en esta dirección parecería una tontería porque estoy cerrando ángulo. Por lo tanto, todo lo que sea saltar cerrando ángulo en principio es contraproducente, pero aquí tenemos algo muy interesante, que es que luego cuando lancemos a gol nos va a ser de mucha ayuda la inercia corporal que llevamos por la trayectoria y por el salto.
Voy a lanzar mucho más fuerte si salto hacia adelante que si salto hacia atrás. Esto evidentemente es una exageración, pero si salto de lado también estoy restando potencia a mi acción. Entonces, este quiebro que hace el jugador al saltar hacia el borde del área, luego le requiere un lanzamiento mucho más potente para el cual no tiene esa inercia. Sin embargo, el hecho de saltar más hacia dentro del área sí que te da esta inercia de aquí. Por lo tanto, deberíamos buscar no el punto de penalti como referencia en el momento de saltar, ¿vale? Lo pongo de esta forma, no saltar en dirección al punto de penalti, sino más bien hacia el punto de 4 metros, la restricción del portero. Porque además de estar ganando ángulo por el hecho de abrirme, también estoy ganando ángulo por el hecho de acercarme. Y además voy a tener mucho más cerca el palo largo, voy a tener mucha más fuerza de lanzamiento y todo ello le complica la parada al portero muchísimo. Por lo tanto, conclusión final, ¿es correcto para alguien que le cuesta enseñarle las primeras veces que está en el extremo a ponerse en el córner, a saltar en dirección al punto de penalti y a lanzar desde aquí? ¿O tiene muchos elementos que le van a dificultar su acción? Sin embargo, le podemos explicar que se ponga aproximadamente en la zona de los 9 metros con la línea de banda para, en el momento del salto, además de meterse dentro del área, ganar profundidad y acaba lanzando desde más cerca con mucha más fuerza y con mucho más ángulo de lanzamiento. Aparte de la ventaja de que es más difícil interceptarle el pase y la acción del defensor tiene menos tiempo y menos ventaja espacial. Bien, muchas gracias por ver el vídeo, pon tus comentarios, deja tu like, si te gustan este tipo de vídeos pues házmelo saber y espero que te sirva y que te ayude a finalizar con éxito desde el extremo y que a ese jugador que tenemos siempre un poco marginado deportivamente en el equipo pueda reconciliarse, encontrarse a sí mismo y ser una pieza buena y fundamental para él y para tu equipo.